avanzando. Dejamos pasada la clase de Estado y nos quedamos en una clase online, ¿ya? Específicamente, el objetivo de la clase online era, espérenme que la tengo acá, vamos a dividir la pantalla en dos acá, y texto acá. El objetivo de esta clase era relacionar los... Espera un poquito que está entrando la Maite. Ahí sí. Relacionar los principales sucesos históricos. Vayan anotando, chiquillos, esto en sus cuadernos, por favor. Históricos de la Edad Moderna con el concepto de moderno. Sí, relacionar los principales sucesos de la Edad Moderna con el concepto de moderno. De ahí recae una pregunta que es bastante filosófica, si lo piensan así, pero la verdad que tiene mucho sentido. Cuando preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo moderno de la Edad Moderna? Cuando yo pregunto eso, ¿qué es lo moderno de la Edad Moderna? Lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, relacionar hitos, acontecimientos históricos de la Edad Moderna con nuestra realidad, nuestro siglo XXI. Por ejemplo, para que quede más claro, por ejemplo, durante el siglo XVI, sí, durante el siglo XVI se produce la Reforma Protestante, ¿cierto? Esta Reforma Protestante que coloca, que provoca la fragmentación de la Iglesia Católica, ¿cierto? La cual se separa de un gran grupo de gente, principalmente ingleses, franceses, suizos y gran parte de Europa, los cuales adoptan medidas protestantes, ¿cierto? Medidas que van en contra del dogma de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan de eso? Que se producía principalmente debido a que la Iglesia estaba cometiendo actos que no eran considerados partes del dogma cristiano, del dogma católico, ¿cierto? Y esta fragmentación de la Iglesia, ¿cierto? Obligó a que la Iglesia, por ejemplo, se reformara, ¿sí? Y la verdad que hoy en día la iglesia también se está reformando, ¿cierto? No como un acontecimiento histórico, como la reforma protestante, ¿cierto? Pero la iglesia se encuentra constantemente reformándose. Por ejemplo, el Papa que está en la actualidad, Francisco I, me parece que es, reformó muchos casos de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia había tenido muchos casos de pedofilia, los cuales salieron a la luz hace muy poco, ¿cierto? Hace unos años atrás, los cuales han obligado a la iglesia también a tomar acciones sobre dichos casos. O, por ejemplo, estos curas que en Nueva Zelanda están adoptando la medida de acceder al matrimonio homoparental, acceder al matrimonio homosexual. Conductas que la iglesia durante más de 1000 años no había aceptado de ninguna forma. Entonces, podríamos decir que esta reforma que se está produciendo por parte de la Iglesia Católica en el siglo XXI es una lógica que ha seguido la Iglesia también a lo largo de la historia, ¿cierto? Porque también la Reforma Protestante significó que la Iglesia tenía que realizar algunos cambios, porque se estaba quedando muy, muy atrasada en lo que a la sociedad respecta, ¿cierto? La sociedad seguía avanzando, la sociedad seguía condenando algunas prácticas de los curas, ¿cierto? Y estos hacían oídos sordos, ojos cerrados a dichos casos, ¿sí? Todo lo que yo acabo de hacer en este momento es una opinión, es una crítica, ¿cierto? Que compara tanto al pasado con el presente. Y ese es el objetivo, de ver qué es lo moderno de la edad moderna, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir, no sé, podríamos decir lo mismo con la revolución científica, ¿cierto? Cómo la revolución científica se ha ido mejorando con el paso de los años. La revolución científica trajo consigo la primera y la segunda revolución industrial, lo que ha permitido que todo, prácticamente todo, hoy en nuestros días sea hecho en una fábrica en China, prácticamente, ¿cierto? O, por ejemplo, siempre se me olvida grabarlo. ¿Sí? Ah, no, sí estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando, parece. Sí, sí, estoy grabando. Bien, se lo había olvidado. Eh, entonces también prácticamente todo lo que tenemos hoy en día, todo lo que compramos se hace en una fábrica, ¿cierto? Hecho por máquinas.
lo cual también habla de la optimización de la revolución industrial, ¿cierto? También si queremos verle el lado negativo, podríamos criticar, ¿cierto?, que la revolución industrial ha hecho que los efectos de gas invernaderos que se producen de la mano del humano, ¿cierto?, estén en niveles prácticamente los más altos de la historia, ¿cierto?, lo que ha provocado ya cambios prácticamente irreversibles en nuestro ecosistema. Subida del nivel de las aguas, incendios forestales en desmedida, aberturas en la capa de ozono, etcétera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos de alguna forma mezclar la edad moderna, ¿cierto? La edad que estamos viendo desde el año pasado, con nuestra propia actualidad, con nuestra propia realidad. Se puede hacer, ¿cierto? Se pueden hacer comparaciones entre el pasado y el futuro, perdón, entre el pasado y el presente. ¿Sí? Ojo con lo que acabo de decir, con todo esto, porque después, más adelante, ustedes van a ser los encargados de hacer una propia columna de opinión. Así como lo que acabo de hacer yo, también tienen que hacerlo ustedes más adelante. Bien, entonces en la clase pasada habíamos dicho que, por ejemplo, el humanismo, esto lo vamos a escribir bastante rapidito porque ya debería estar en sus cuadernos. Quizá en el cuaderno de algunos ya incluso ya está listo. Pero los que no, vayan anotando, aprovechen inmediatamente. Entonces el humanismo, básicamente, damas y caballeros, era el cambio de pensamiento desde el teocentrismo al antropocentrismo, ¿cierto? Esto también se puede mezclar mucho con la visión del ser humano hoy en día, ¿cierto? El ser humano en el centro del pensamiento. Esto también se puede ver mucho hoy en día, ¿cierto? Como el humano principalmente critica mucho ya la cantidad de creyentes del teocentrismo, ¿cierto? Ha disminuido considerablemente, ¿cierto? Esta visión determinista que tenía la Iglesia Católica, ¿cierto? De decir que todo tiene un fin, ¿cierto? Ya ha quedado prácticamente en el olvido. Hoy en día, no sé, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, cree que va a llegar el apocalipsis? ¿Cierto? Que se va a abrir el cielo, van a venir unos ángeles y nos van a condenar. Probablemente no, ¿cierto? Si viviéramos pensando en ese tema, quizás viviríamos con mucho más miedo que el que tiene la humanidad. Quizás a la humanidad yo me atrevería a decir que incluso le falta un poquito de miedo, ¿cierto? Porque quizás no se abra el cielo y aparezcan unos ángeles, pero sí quizás se contaminen las aguas, sí quizás nos quedemos sin agua. Entonces, se entiende la idea, ¿cierto? Se entiende la idea. Se puede comparar el pasado con el presente, ¿ya? Entonces, Renacimiento, cambio en la técnica de las artes, cambio en la técnica, vayan anotando, de las artes, coma, reemplazando el arte de la Edad Media por la cultura greco-romana. Esto, chiquillos, insisto, lo estoy pasando rapidito sin explicarlo mucho porque son los puntos que habíamos visto ya la semana pasada. La invención de la imprenta, ¿se acuerdan que la vimos también? La invención de la imprenta también se puede relacionar mucho con el tema del presente. Por ejemplo, podríamos decir que la invención de la imprenta fue el primer medio de comunicación masiva, ¿cierto? Podríamos decir que fue como la primera propaganda, por así decirlo, ¿cierto? Luego la imprenta evolucionó, le vamos a colocar la primera impresora de la humanidad, ¿cierto? Podríamos decir que después la imprenta, la invención de la perdón, sí, podríamos decir que la invención de la imprenta dio paso posteriormente al periódico, luego el periódico evolucionó a la radio, después de la radio evolucionó a la televisión, estoy hablando de la divulgación, ¿cierto? La divulgación de información, evolucionó a la televisión, para luego, hoy en día, en nuestro propio siglo, estar con el celular, ¿cierto? Buscando la información principalmente. Entonces, por lo tanto, también, insisto, podemos comparar esta máquina rústica, ¿cierto? Que funcionaba con un brazo mecánico y un brazo mecánico
con un celular que cabe en la palma de la mano, ¿cierto? La lógica sigue siendo la misma, que nos brinde información, que nos entregue comunicación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las ideas se centran en ese método. Bien, otra cosa que también se puede mezclar mucho con nuestro tiempo es la revolución científica, ¿cierto? Bueno, ya hice un análisis un poco sobre este tema. Súper importante ver cómo la evolución científica ha ayudado sobre todo a la tranquilidad del ser humano, diría yo. Porque de alguna forma, imagínense todo el tiempo que antes la gente se demoraba, no sé, en cocinar, todo el tiempo que la gente antes se demoraba en buscar una información, en lavar la ropa, en, no sé, en calentar una sala, en iluminar, y la iluminación no era muy buena. Entonces, yo creo que la revolución científica se ha encargado también de otorgar muchas comodidades al ser humano, los automóviles también, ¿cierto? Los vehículos motorizados, también ha ayudado mucho en el área de la salud, por ejemplo, ¿cierto? Con las máquinas de ventiladores mecánicos. También nos ayuda hoy en día a poder hacer clases, ¿cierto? A los profesores. Entonces, la revolución científica está en todos lados, está prácticamente en toda nuestra sociedad. Entonces, por lo tanto, podríamos decir de que se puede conectar también este comienzo del método científico en el siglo XVI y XVII con muchas cosas que tenemos hoy en la actualidad. Ahora también desde el lado positivo quizás también nos ha vuelto mucho más sedentarios y todos sabemos que el cuerpo humano no está hecho para estar durante varias horas sentados en medio de un computador, lo mismo mirando la pantalla de un celular, ¿cierto? Tenemos que recordar que nosotros somos parientes de los monos, entonces por lo tanto nuestros cuerpos están preparados para escalar, para trepar, para correr, ¿cierto? Para todo ese tipo de actividades. No obstante, estamos en un siglo XXI en el cual la sociedad está bastante desarrollada, llega a un punto en el cual ya no es necesario aplicar estas técnicas, pero es siempre importante tenerlo en mente, ¿cierto? Porque así también nos ayuda a entender mejor cualquier situación que podemos estar enfrentando, ¿sí? Se puede mezclar con la realidad, insisto, o sea, perdón, se puede mezclar con la actualidad, la revolución científica. Pero la revolución científica en el siglo XVI es básicamente un cambio de pensamiento, ¿cierto? Que propone el método científico, ¿cierto? Científico. ¿Cuál es el método científico? Observar, sí, observar, coma, no, observar y documentar, punto, y también, o sea, cambio del pensamiento propone el método científico, observar y documentar. Y también se proponen leyes universales, ¿cierto? Leyes que funcionan aquí, que funcionan en cualquier lado. Bien, entonces hasta ahí habíamos quedado por lo menos en la primera parte de la clase pasada, ¿sí? Nos faltan algunos conceptos, principalmente relacionados con economía y política. Por ejemplo, si nosotros hablamos de economía durante el siglo XVI, se produce un cambio entre el método feudal a el método mercantilista. Se propicia el modelo del mercantilismo, ¿sí? ¿Y cómo podemos mezclar el mercantilismo con la actualidad? Se puede mezclar de muchas formas. Por ejemplo, el mercantilismo era un método de comercio que se enfocaba en el desarrollo de polos económicos, principalmente la ciudad como polo de desarrollo económico. Económico, coma, el intercambio con otros países y la acumulación de metales preciosos, ¿cierto? Principalmente el más codiciado de todos, el oro, ¿cierto? Porque gracias a las leyes universales, ¿cierto? El oro es el material que más se demora en oxidarse. Y eso se demora en Asia, en China, en África, en Europa, en América, se demora lo mismo.
Entonces, por lo tanto, podríamos decir que vale lo mismo en cualquier lugar. Por eso es que los países, las monarquías querían recaudar la mayor cantidad de metales, ¿cierto? Porque ellos pensaban, mientras más metales tenga mi país, más naciones van a querer intercambiar conmigo, van a querer relacionarse conmigo, por lo tanto yo voy a obtener mayores beneficios a cambio. Ese era el pensamiento del mercantilismo. ¿Y este pensamiento se puede mezclar con la realidad? Por supuesto que sí, ¿cierto? Ya no se intenta juntar la mayor cantidad de oro posible, pero sí se intenta que tu empresa valga más, ¿cierto? Por ejemplo, esto podríamos relacionarlo, no sé, las pugnas de las monarquías del siglo XVI, podríamos mezclarlo con la lucha comercial que tienen Samsung y Apple, por ejemplo, ¿cierto? Que son dos empresas de celulares que se están constantemente renovando y compitiendo por tener el mejor sistema en el mercado a nivel global, ¿cierto? Que esa es la gracia también del mercantilismo, que busca también comercializar a nivel global. Lo mismo con las rutas comerciales, ¿cierto? Las rutas comerciales que comienzan a existir gracias a este modelo mercantilista son hoy en día también una prioridad dentro de estas grandes empresas, ¿cierto? Que buscan expandir sus núcleos comerciales, sus rutas comerciales, a prácticamente cualquier espacio del continente que sea rentable, ¿cierto? Eso también es importante. Pero entonces eso, mercantilismo. ¿Qué más? Mercantilismo y la invención de la imprenta, revolución científica, humanismo, renacimiento. Bien. Entonces también tenemos, por ejemplo, la monarquía. Deme un segundo acá. Voy a expandir esto. Entonces también tenemos acá la monarquía, ¿sí? Todo esto, recuerden que el objetivo es relacionar los principales sucesos de la Edad Moderna. ¿Cuáles son los sucesos? Estos son los sucesos, ¿cierto? El humanismo es un suceso, el Renacimiento es un suceso, la invención de la imprenta también es un suceso. Algunos son también podrían considerarse procesos, ¿cierto? Más que sucesos. Por ejemplo, la invención de la imprenta es un suceso, pero la revolución científica, profe, es un proceso, porque fue evolucionando sistemáticamente a través del tiempo. Entonces, por lo tanto, sí, se puede considerar también un proceso, pero la idea es la misma, ¿cierto? Que se relaciona con el objetivo de aprendizaje. Entonces, aquí estaba yo, mercantilismo, monarquía. Bueno, como vieron en la clase de los estados, ¿cierto? La monarquía es un tipo de estado en el cual el poder se encuentra centrado en un rey, ¿cierto? El poder se concentra en un monarca. No se concentra en el Papa como en la Edad Media, ni tampoco se concentra en el Parlamento o en el presidente como en nuestra época. Pero sí se puede mezclar con el presente este concepto de monarquía, ¿cierto? Porque habla de la representatividad de un pueblo, ¿cierto? Habla de la identidad del concepto de patria de un pueblo, ¿cierto? En esa época el rey representaba al pueblo francés. En esa época el rey representaba al pueblo de Inglaterra, ¿sí? Entonces, este sentimiento de patriotismo es algo que hasta el día de hoy ha perdurado a través del tiempo, ¿cierto? El sentimiento de ser chileno se representa siempre durante las fiestas patrias, se representa siempre cuando hablamos de cultura sísmica, de cultura de terremotos, cuando hablamos de entregar los trabajos atrasados, también se representa el patriotismo chileno, ¿cierto? Se entiende la idea. Entonces podemos también de alguna forma conectar la monarquía con sucesos del presente. También quizás algunos podríamos desde el espectro negativo criticar este sentimiento de patriotismo, ¿cierto? Y de alguna forma decir que, no sé, que los héroes de la patria son solamente los que el Estado quiere que sepamos y ahí irse por ese tema, que también es súper válido. Hoy en día está súper en boga la crítica, por ejemplo, los símbolos patrios, podrían conectarlo, por ejemplo, con la caída de Manuel, del general Baquedano en la Plaza de Armas, ¿cierto? En la Plaza de Armas, en la Plaza Italia, ¿cierto? Cómo esto se podría asemejar, por ejemplo, a la caída de los reyes en la Revolución Francesa. Ven, se puede conectar. Y se puede conectar no de manera difícil, simplemente quizás investigando un poquito o leyendo un poquito, se puede conectar lo moderno con la edad, nuestra propiedad.
¿sí? Entonces, el poder se concentra en un monarca y es absoluto. Em, ¿Qué más? También otro concepto súper importante en este tema es la ilustración, ¿cierto? Súper importante la ilustración, que es básicamente la integración del pensamiento científico, entre paréntesis, la razón, al modelo de sociedad, ¿cierto? Tenemos que recordar que los ilustrados lo que buscaban en aquella época era que la ciencia estuviera en el centro del universo, ¿cierto? Y por lo tanto el humano estuviera en el centro del universo, un pensamiento antropocentrista, ¿cierto? Que buscaba de alguna forma la mejor manera de gobernar. ¿Cuál era el punto de comienzo para gobernar, ¿cierto? Y ahí se viene el concepto principalmente eh, el uso de la razón, ¿cierto? El uso de la razón. Ah, no, pero sí ya lo coloqué. Eh, la integración del pensamiento científico, la razón al modelo de la sociedad. ¿Cómo podríamos integrar esto? Podríamos relacionarlo con... ah, ya sé. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar lo mejor para el país. ¿Cierto? Yo creo que claramente, ¿cierto? La base del sistema democrático es este, ¿cierto? La participación ciudadana en el bien común, ¿cierto? Buscar el bien a nivel sociedad, ¿cierto? No a nivel individual, ¿cierto? Y esto de alguna forma también se puede conectar con nuestro presente, sobre todo teniendo en cuenta cómo las manifestaciones sociales, ¿cierto?, se han propagado a lo largo del cono sur de América, ¿cierto?, no solamente en Chile, pero en nuestro caso en particular, ¿cierto?, parte con una alza de el cobro del transporte público. Esto también se puede comparar claramente, ¿cierto?, con el alza del precio del pan en la Revolución Francesa. También han salido quizás algunos personajes a... No, pero es que no hay ningún personaje comparable de la Ilustración con un personaje de la actualidad. No, no me voy a meter en ese lado. Pero la Ilustración también se conecta, ¿cierto? Porque la Ilustración de alguna forma denota que todos los seres humanos tenemos la capacidad de establecer qué es lo mejor o qué es lo peor para la sociedad. Teniendo eso en mente, los jóvenes, por ejemplo, que estaban haciendo destrozos durante la Revolución de octubre, ¿cierto?, del año 2019, no era que estaban destruyendo porque sí, o quizás sí, no sé, depende del punto de vista que quieran verlo, pero lo hacían con un fin, ¿cierto? Lo hacían con un objetivo que era de alguna forma denostar la inconformidad con el sistema que se estaba presentando, que se presenta en este momento en el país, ¿cierto? Y prácticamente la toma de la Bastilla, que era el palacio real de la Revolución Francesa, ocurre lo mismo, ¿cierto? Este palacio se destruye y hoy en día hay un monumento en honor a aquella revolución, ¿cierto? En aquella plaza. Entonces, por lo tanto, este sinónimo de destruir no es algo que se haya reflejado solamente en nuestra sociedad moderna, sino que también, o sea, en nuestra sociedad actual, sino que también se viene reflejando en la sociedad moderna hace muchos años, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí también se puede conectar el uso de la ilustración con este concepto de moderno, ¿cierto? Con la idea de nuestra propia modernidad, ¿sí? Dicho eso, también tenemos monarquía, ilustración, perfecto. Y también esta monarquía y esta ilustración dan paso a lo que es, damas y caballeros, el despotismo ilustrado, ¿cierto?
¿Qué era el despotismo ilustrado? Denme un segundo que se me está yendo la batería el, el audífono. Aló, probando. Ahora sí. Entonces, ¿qué es el despotismo ilustrado, profe? Lo vimos hace algunas clases también, ¿cierto? Y básicamente es básicamente, a ver, despotismo ilustrado. Son una serie de reformas implementadas por los reyes monárquicos, una serie de reformas sociales también, ¿cierto? Implementadas por los reyes monárquicos para mantener el Estado. ¿Sí? Esto también se puede comparar claramente con el presente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos que Piñera, luego de que se haya producido todo este estallido social, todas estas manifestaciones, todas estas quemas, todos estos rayados, ¿qué es lo que hace? Aparte de tirar un toque de queda y tirar a los militares a la calle, aparte de eso también eh, cambia la constitución, ¿cierto? Hace un cambio constitucional y crea todo un proceso constituyente. Por lo tanto, por así decirlo, también, aparte de utilizar la fuerza que le otorga el Estado al ser el presidente, también otorga soluciones que de alguna forma traten de dejar convencida a la sociedad, con el objetivo probablemente quizás de que no se produzca un golpe de Estado al punto de los militares, que no se produzca algún acto terrorista a través de algún civil, que no se produzcan más saqueos, que no se produzcan más incendios, etcétera. Con ese objetivo, ¿cierto? Él busca también apaciguar todos estos cambios que se están produciendo, sobre todo en la actualidad en nuestro país. Entonces, por lo tanto, de cierta forma, podríamos comparar a estos reyes despóticos, ¿cierto? Que empiezan a hacer reformas con el objetivo de no ceder el poder, con las reformas sociales que está implementando Piñera hoy en el año 2021. Entonces, ¿se puede comparar? También se puede comparar, ¿cierto? Y también nos falta lo que les había dicho, pues, el tema de la reforma protestante. La reforma protestante, ¿cierto? Que básicamente es el surgimiento de de nuevas religiones, ¿sí? Coma, en contra de la Iglesia Católica, ¿cierto? Hoy en día tenemos muchas religiones y de hecho también tenemos un Estado que es laico, ¿cierto? Es decir, un Estado que no se encuentra relacionado con el culto, no se encuentra relacionado con la Iglesia Católica. En ese aspecto podríamos decir que la reforma protestante es una conexión directa con esta lógica que tiene el mundo en la actualidad, ¿cierto? ¿Por qué debería estar conectado el Estado con la Iglesia, ¿cierto? Bueno, en aquella época se hacía eso con el objetivo de mantener a la sociedad unida, ¿cierto? Mantenerla bien constituida, de que toda la gente de un imperio fuera cristiana, de que toda la gente de un imperio fuera católica, por ejemplo. No obstante, eso en la práctica tenemos que entender que es prácticamente irreconciliable, ¿cierto? Porque existen muchas religiones, existen muchas formas de concebir el mundo, entonces, por lo tanto, ahí hoy en día esto se denota claramente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, también podemos conectarlo con aquello. Entonces, la Reforma Protestante es un surgimiento de nuevas religiones en contra de la Iglesia Católica, y lo que produce también la fragmentación de la, valga la redundancia, Iglesia Católica, ¿cierto? A lo largo de toda Europa, diferentes iglesias comienzan a surgir
surge la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, todas las cuales sí son católicas, pero no son la misma iglesia que la iglesia católica. No respetan los mismos dogmas, no tienen las mismas tradiciones, no tienen el mismo estilo de vida, ¿sí? Son diferentes en ese aspecto. Y surgen en aquella época, ¿cierto? De la mano de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Quien había escrito 95 tesis de todas las cosas que estaba haciendo mal la Iglesia Católica. Y esto también se puede, insisto, comparar con el día de hoy, ¿cierto? Si tenemos en cuenta los casos de abuso que se han presentado en la Iglesia, ¿sí? Y finalmente también tenemos la contrarreforma, que es la contrarreforma, básicamente, es la respuesta de la Iglesia a la reforma protestante, la cual consiste básicamente en descentralizar, descentralizar la Iglesia Católica y propiciar los cultos católicos locales. En este aspecto, básicamente, las medidas de la Iglesia Católica tomadas en Europa fue, oye, en Europa ya estamos para la embarrada, probablemente ya nadie va a volver a querer ser católico, acaban de descubrir un nuevo continente que se llama América, vámonos para Profe, allá, ¿sí? profe, ¿qué significa propiciar? Es como, a ver, otro sinónimo de propiciar. Es como, no sé cómo decirlo. Sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Es como crear el espacio para que algo suceda. ¿Se entiende? Es como crear los factores para que Sí, algo suceda. Por ejemplo, si yo estudio para una prueba, estoy propiciando que me vaya bien. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? Entonces eso fue lo que hizo la Iglesia Católica, propiciar los cultos católicos locales, dejar de decir, oye, ya estamos en el centro del Vaticano, ¿cierto? Estamos bien, de aquí gobernamos la Iglesia Católica, y eso está bien que estemos gobernando desde el centro de la Iglesia Católica, pero démosle más poder a los curas que están en América, démosle más poder a los curas que están en diferentes partes del mundo propagando la Iglesia Católica, el culto católico, ¿cierto? Y de ahí, precisamente de esta lógica, es que salen, por ejemplo, la Compañía de Jesús, que va a ser la principal precursora de las medidas católicas que se fueron implementadas acá en América, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto también se puede conectar con la modernidad, ¿cierto? Que vamos, que en Chile la mayor cantidad de gente es católica, lo que por lo tanto nos dice que la contrarreforma de la Iglesia Católica funcionó acá en América, ¿cierto? Porque lograron que la mayor cantidad de gente sea católico. Probablemente quizás sus padres son católicos, quizás sus abuelos también sean católicos, entonces, de que funcionó, funcionó incluso al nivel de hoy en día. Chiquillos, voy a pasar la lista muy, muy rápido porque para continuar después en el siguiente turno, aún más rápido. Martina Jerez, no está a la olla. Héctor Barreto, Héctor no está. Ailín Alegría. Ailín no está. No está. Claudia Antías. Presente. Pía Araníbar. Presente. Nicolás Araya. Nicolás Araya. No está. Rodrigo Arriagada. No está. Constanza Bartolín. Rodrigo Arriagada dijo presente. Constanza Bartolín. No está. Nayara Briones. Presente. Carolina Bustamante. Carolina Bustamante no está. Renato Castillo. El Renato sí estaba, ¿o no? Sí, Nicolás dijo presente ahora. Renato Castillo está. A ver, vamos a abrir el chat acá. Ya, Renato a la una, a la dos, no está. Martina Castro. Martina Castro no está. Antonia Catalán.
Joaquín Díaz. Presente. Aquí sí está. Fernanda Donoso. Fernanda Donoso no está. Martina Echegoyen. Queda menos de un minuto. Martina presente. Fernando Gallardo. Presente. Fernanda Garrido. No. Sí, Fernanda Gómez. Fernanda Gómez. No, Maite Garrido. Presente. Maite Garrido. Fernanda Gómez dijo presente. Maite Garrido no está. No está. Constanza Guala. Maite Garrido sí está. Constanza Guala. No está. Christopher Guevara. Presente. Felipe Huachaqueo. Presente. Estefanía Inostroza. Si no alcanzo a nombrarlos, por favor, vuelvan a la siguiente hora, por favor, para nombrarlos. Estefanía Inostroza. Millaray Leal. Profe, me dijo Renato Castillo. Sí, Renato, te dije hace rato. No dijiste nada. Ahí está, presente, listo. Estefanía.